Amados, tengo una noticia. Iniciamos un recorrido en todo el Evangelio de Mateo y hoy iniciamos con el primer tema. Así que todos estos domingos y casi por todo el tiempo, no sé cuántos meses, estaremos abordando el mensaje que Dios tiene en el Evangelio de Mateo. Así que espero que usted también tenga deseo de conocer el mensaje que Dios tiene para su iglesia hoy. Le invito a que me acompañe y oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, estoy delante de ti, delante de tu pueblo redimido, comprado por precio, con el propósito de presentar tu palabra. Reconociendo mis limitaciones, acudo a ti para que tu Espíritu Santo guíe mi vida y pueda exponer tu palabra y que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. Habla, Padre, porque tus hijos estamos oyendo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, como les decía, vamos a hacer un recorrido por el Evangelio de Mateo. Bien, les presento el tema general del libro de Mateo. El tema del libro de Mateo, mis amados, es el reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo va a hablar una y otra vez acerca del reino de los cielos. Otros evangelistas van a hablar acerca del reino de Dios. No hay ninguna diferencia, es lo mismo, sí, pero quise tomar el tema que presenta Mateo. ¿Por qué creo que el tema del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos o el reino de Dios? ¿Por qué? Porque si usted ha leído el Evangelio de Mateo, usted encontrará esta frase una y otra vez en todo el Evangelio. Nada más, por ejemplo, si usted se detiene a leer el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, usted va a encontrar por lo menos 6 ocasiones esta frase. 6 ocasiones. ¿Sale? El reino de los cielos. Y si leemos todo el Evangelio, lo vamos a encontrar en repetidas ocasiones. Entonces, de ahí el tema general del Evangelio de Mateo, el reino de los cielos. Amados, y si la Biblia, y en este caso Mateo habla del reino, entonces quiere decir, en primer lugar, bueno, no es los puntos que voy a dejar de enseñanza, pero nada más como aclaración. Si hay un reino, eso quiere decir que hay un rey, ¿sí o no? Sí, y la Biblia habla, si Mateo habla del reino de los cielos, entonces quiere decir que hay un rey, ¿no? Y si hay un rey, pues entonces hay un lugar donde reina este rey y Mateo dice que es el cielo. El autor, amados, el autor del Evangelio de Mateo es Mateo precisamente. Mateo muestra su humildad porque él no se presenta así. Él no da su nombre. Él no se presenta con su nombre. Muestra su humildad, Mateo. Hay muchas razones. Lo que importa a Mateo es exaltar, es presentar al verdadero Rey del cielo. Es presentar a Jesús y no presentarse Él. Él no quiere captar la atención del público a quien está escribiendo. Él quiere dejar el mensaje del reino de los cielos en el corazón de las personas. Por eso no habla de quién es el autor. Ahora, ¿cuál es el propósito? Hay un propósito. Toda carta que se escribió en el Nuevo Testamento y todo libro que se escribió en la Biblia, que está allí incluido en la Biblia, tiene un propósito. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué el autor dirigió esta carta? ¿Por qué el autor dirigió este libro a cierta población? Y en este caso, mis amados, el propósito del Evangelio
mis amados, de Mateo fue ganar a los judíos para Cristo. Lucas escribe a los gentiles. El evangelio de Lucas va dirigido a los gentiles y también Marcos, pero el evangelio de Mateo va dirigido exclusivamente a los judíos. Entonces, el propósito del libro, del evangelio de Mateo, es ganar a los judíos para Cristo, pero también fortalecer la fe. También, mis amados, fortalecer la fe de los que ya son convertidos, de los que ya son, los que ya creen en Cristo. Esa es la razón del libro. Y entonces, hermanos, lo que Mateo quiere probar es que Jesús es el Mesías prometido. Lo que Mateo quiere presentar a los judíos es que, en verdad, Jesús es el Mesías que todo el Antiguo Testamento habla. Y que Jesús, mis amados, es el Rey eterno. ¿Sí? Así que cuando usted va al Evangelio de Mateo, usted va a encontrar una y otra vez referencias donde muestra a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo siempre va a hacer referencia, ¿no? Acabamos de leer una referencia. Todo esto fue para que la Escritura se cumpliera, ¿no? Y así como eso, usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo referencias a Jesús, ¿no? Como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Bien. Así que, mis amados, Mateo enfatiza particularmente el hecho de que Jesús es verdaderamente el Mesías. Jesús es el Cristo, mis amados, de lo que presenta la profecía del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que, mis amados, no solamente para que los judíos acepten al Hijo de David como Señor y Salvador y puedan tener vida en su nombre, sino también a fin de que puedan defenderse. Cuando los judíos puedan ser atacados por falsos maestros, falsos profetas, los judíos puedan en verdad defender su fe, ¿verdad? Y por eso Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Bien, hermanos, y como se dan cuenta, el Evangelio comienza con una genealogía. Genealogía que ya leímos hace un momento. En esta genealogía, mis amados, se enfoca en Jesús, el verdadero rey de la línea de David. Pero también, mis amados, presenta en esta genealogía que no solamente Jesús, el Mesías, es el verdadero rey de la línea de David, sino que también es hijo de Abraham. Si tiene su Biblia abierta, me va a ir acompañando, por favor, en Mateo capítulo 1. Bien, y vamos a ver entonces en primer lugar la genealogía de Jesús. ¿Sale? Vamos a ver entonces la genealogía del rey. ¿Sí? La genealogía. Amados, una pregunta que un judío hiciera, o pregunta que los judíos pudieran hacer a cualquiera que pretendiera ser el Mesías. La pregunta sería esta. Le dirían, ¿eres tú hijo de Abraham? ¿Eres hijo de David? Si alguien pretendía ser el Mesías o ser, sí, el Mesías, la pregunta era, ¿eres hijo de David? ¿Eres hijo de Abraham? ¿Por qué? Porque ya les dije hace un momento, el evangelio va dirigido a los judíos. Y los judíos para aceptar una enseñanza, los judíos para aceptar el mensaje, tenían que tener pruebas, tenían que tener evidencias. No nada más recibían una enseñanza o un mensaje por recibir. Ellos eran muy cuidadosos.
para saber si en verdad Jesús era el Mesías, Mateo inicia entonces con la genealogía y comienza presentando a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham. Así que Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, que descendió directamente de la línea de David y de la simiente de Abraham. Además, muestra a Jesús que Jesús es el cumplimiento de las promesas del pacto que Dios hizo a Abraham. Y usted dirá, pero ¿cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham? En Génesis capítulo 12, mis amados, Dios le hizo una promesa a Abraham cuando Dios llamó a Abraham que saliese de su tierra, que dejase su tierra y se fuese a la tierra que le daría. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Saben cuál es la promesa? Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fue la promesa de Dios. Y el versículo 3 dice, y bendeciré a los que bendijeren y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa. ¿Cómo iba a llegar la bendición a todas las familias de la tierra? ¿Cómo? La promesa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo? De seguro es a través del linaje de Abraham. Y Jesús es linaje de Abraham. Jesús es de la línea de Abraham. Y a través de Jesús, Abraham llegaría a ser bendición a todas las naciones. Y ahí estamos incluidos usted y yo. ¿Está de acuerdo? Y entonces, mis amados, el Mesías es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham. Y entonces de ahí y también, hermanos, David es con quien se establece el reino eterno de Dios. Escuchen, hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fue la promesa que Dios le hizo al rey David. Y aquí está la promesa. Y la llegada del Mesías fue el cumplimiento de la promesa que no solamente Dios le hizo a Abraham, sino también la promesa que Dios le hizo a David. Jesús es el Rey eterno. Mis amados, así que Mateo sostiene que Jesús es el cumplimiento de la profecía. La profecía de todo el Antiguo Testamento. La profecía de lo que dice Génesis, la profecía de lo que dice Éxodo, la profecía de lo que dice todo el Antiguo Testamento. Mateo dice, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Amados, genealogía es la transliteración del término griego Génesis. ¿Sí? Y Génesis quiere decir comienzo. Si usted está en el capítulo 1, versículo 18, nada más el inicio del versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Nos vamos a detener tantito en la palabra nacimiento, porque genealogía es la transliteración griega de Génesis, comienzo. Y en el versículo 18, el nacimiento. La palabra nacimiento, mis amados, sugiere un nuevo comienzo. Aquí en Mateo, la palabra nacimiento sugiere, da la idea de un nuevo comienzo. En Jesús, en la llegada del Mesías, hay un nuevo comienzo. ¿Sí? Hermanos, en Jesucristo, en el nacimiento de Jesús, inicia una nueva etapa. Inicia, mis amados, una nueva creación. Surge un nuevo pueblo.
en el cumplimiento, en la llegada del Mesías. Surge una nueva etapa y un nuevo comienzo y un nuevo pueblo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el nuevo comienzo? ¿Por qué una nueva etapa? ¿Por qué un nuevo pueblo? Todo se debe, mis amados, porque las profecías en cuanto al Mesías se cumplieron en Jesús. Y es entonces la razón del nuevo comienzo. ¿Sale? Entonces, mis amados, por la llegada del Rey se da el nuevo comienzo. Porque el Rey eterno llegó, se da la nueva etapa. Y es entonces, en primer lugar, de ese punto de la genealogía de Jesús, mis amados, que quiero dejar este pensamiento. ¿Qué nos muestra la genealogía de Jesús? ¿Qué nos dice la genealogía de Jesús? Quisiera dejar este pensamiento. La genealogía de Jesús no nada más ahí para que sepamos. Fíjense, les voy a confesar algo, les voy a confesar un pecado. Hace muchos años yo leía la genealogía de Jesús, le estoy diciendo hace varios años, y yo decía, ¿para qué tantos nombres? ¿Cuál es la importancia de estos nombres? ¿No? Pero con el tiempo me di cuenta que si el mensaje es para los judíos decían, pruébenme, quiero pruebas convincentes, quiero saber si en verdad Jesús es el Mesías prometido, es el Rey esperado. Esa es la razón, pero hay algunos pensamientos que quiero dejar en la mente y en el corazón. La genealogía, hermanos, muestra que Dios es fiel a sus promesas. Eso es lo que presenta. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las naciones. Y nos vamos a Éxodo, a todos los libros de la Biblia, y hay promesas que hablan, que anuncian al Mesías. Así que la genealogía a mí me muestra que Dios es fiel a sus promesas. No importa cuántos siglos pasen. No importa cuántas décadas o siglos pasen, la promesa de Dios es firme. Por eso la Biblia habla una y otra vez, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque las promesas una vez hechas tienen cumplimiento. Pero no en el tiempo que usted y yo quisiéramos que se cumplieran esas profecías, sino en el tiempo de Dios. La genealogía de Jesús me muestra entonces, mis amados, que las promesas de Dios se cumplen. ¿Sí? El día señalado por Dios llega. Así que esa es una enseñanza que yo encuentro, la primera enseñanza que yo encuentro en la genealogía de Jesús. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas acerca de esto? Pablo le dice a la iglesia de Galacia, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero Pablo dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo. Los judíos estuvieron esperando esta promesa años atrás. Ellos sabían que había de llegar el Mesías. Muchos murieron con esa esperanza de ver al Mesías. Si ustedes han leído Lucas, el anciano Simeón merito moría sin ver el cumplimiento del Mesías. Y cuando él tuvo al Mesías en sus brazos, él dio gracias y adoró a Dios, porque así como él estaba esperando el cumplimiento de que llegara el Mesías, así murieron muchos siglos atrás. Hermanos, pero las promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios. Eso es lo que me enseña la genealogía a mí. Y las promesas del Nuevo Testamento, las que no se han cumplido, se van a cumplir. Hay una promesa que sobresale. ¿Saben cuál es?
el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿usted cree en esa promesa? ¿Que Jesús vendrá? Sí, la Biblia lo dice una y otra vez. ¿Y sabe qué dice Pedro al respecto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos, muchos lo tienen por tardanza. Muchos desatienden las promesas. Muchos se enfocan en su vida, muchos se enfocan en sus propios proyectos, muchos también se enfocan en sus propios placeres y olvidan la promesa. Pero, ¿qué dice Pedro al respecto de la promesa? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pongo este ejemplo porque así como el Mesías fue prometido que vendría, se cumplió. Y quiero dejarles entonces en mente que todas las profecías se van a cumplir, las que no se han cumplido. Entonces, hermanos, esta es la verdad. ¿Qué hacemos tú y yo con las profecías? ¿Cómo impactan tu vida? La otra enseñanza que quiero dejar en la mente y en el corazón, hermanos, en cuanto a la genealogía de Jesús, es que Jesús es el Mesías prometido. ¿Cómo inicia la genealogía en el capítulo 1, versículo 2, que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y ahí continúa, ¿sale? Hermanos, entonces la genealogía nos muestra que Jesús es el Mesías prometido. Mateo incluye todos los nombres, desde Abraham, Isaac, Jacob, y se va hasta llegar a José. ¿Por qué Mateo incluye a José si José no es padre real del Mesías? José llegó a ser padre adoptivo. ¿Por qué incluye Mateo? Amados, Mateo incluye porque muestra el linaje real, el linaje legal de Jesús a través de José. Por eso lo incluye Mateo. Y hermanos, también encontramos la línea de María, no lo haga ahorita, hágalo en casa, la línea de María, que también es linaje de Abraham, y que María también es linaje de David, está en Lucas capítulo 3, no lo lea ahorita, en casa. Y usted va a comprobar que Mateo y Lucas comprueban que tanto José y María son linaje real de David. Entonces, por eso se menciona a José. ¿Sale? Ahora, Mateo, hermanos, señala en la genealogía de Jesús a partir de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y se va hasta llegar a José. Pero ¿sabe cómo lo hace Lucas? Mateo lo hace de forma ascendente. Abraham, Isaac, Jacob ¿no? ¿Y saben cómo lo hace Lucas? Lucas viene descendente. José, y ahí se viene hasta. Y la diferencia es que Mateo empieza con Abraham porque necesita presentar a los judíos que en verdad es linaje de Abraham. Lucas no le interesa comprobar que es linaje de Abraham. Lucas llega hasta Adán. Que Jesús es hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada evangelio es diferente un poquito por la población a quien se dirige el mensaje. Bien,
Amados, entonces Mateo, en la genealogía comprueba que Jesús es el Mesías prometido, ¿sí? Muy bien. Mateo, hermanos, lo hace de forma, como ya les dije, ascendente, y Lucas lo hace de manera descendente. Esa es la razón. Prueba que Jesús es el Mesías prometido. Así que los judíos deben atender el mensaje, porque en verdad Jesús es el Mesías del linaje de Abraham. Así que los judíos no deben pasar por alto el mensaje de Mateo. Así que los judíos deben atender el mensaje de Mateo, el evangelio que Mateo presenta, porque Mateo ha comprobado en verdad que Jesús es el Mesías prometido. La otra enseñanza que quiero dejar en mente, mis amados, y lo que yo aprendo de este pasaje, de la genealogía de Jesús, es que el evangelio de Mateo o la genealogía es inclusivo y muestra la misión redentora. Lo vamos a entender ahorita. ¿Por qué la genealogía es inclusivo y muestra la misión redentora del Mesías? Antes de eso, un comentario. Los primeros 17 versículos de Mateo 1, ya encontramos que hay 46 personas desde Abraham hasta José. 14, 14 y 14. ¿Sale? Y ya vimos entonces que hay 46 personas en un lapso como de 2000 años. De Abraham a José hay un lapso de 2000 años. La profecía se hizo a Abraham y se cumplió 2000 años después en José. ¿Sale? Así que todos fueron antepasados, todos estos que muestra Mateo fueron antepasados de Jesús. Pero todas estas personas que aparecen en la lista de la genealogía, mis amados, fueron personas considerables en vida espiritual. Fueron también, hermanos, personas considerablemente en espiritualidad, personalidad y experiencia. Algunos de ellos fueron padres de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, David. Algunos otros, mis amados, de esta lista que Mateo presenta, también fueron personas comunes, como Esrom, Aram, Naasón y Akim. Y otras personas de esa genealogía fueron malvados, como Manasés y Abías. Fueron personas terribles. Cuando usted pueda leer la vida de estas personas, fueron terribles. Pero quiero enfocarme en 3 personas, y precisamente mujeres. Aparte de eso, mis amados, otras tenían una reputación sombría. ¿Saben quién? Rahab. Pregunto, ¿Rahab era judía? Pregunto, otra mujer, hermanos, no solamente Rahab, Tamar, aparece ahí. ¿Tamar era judía? Otra mujer que aparece también, Ruth. ¿Ruth era judía? Entonces, por eso el punto, la genealogía de Mateo presenta, hermanos, que es inclusivo y muestra la misión redentora. Vamos a empezar con la primera persona. ¿Quieres ir conmigo al versículo 3? ¿Cómo inicia el versículo 3? Judá engendró de Tamar a Fares. Bueno, ¿alguien ha leído la historia o se acuerda de la historia de Tamar? ¿No? Bueno, para los que no han leído o no se acuerdan la historia de Tamar, fíjese Tamar, ¿qué hace Tamar en la genealogía de Jesús?
¿Qué hace ahí una mujer que ni es judía? Hermanos, Tamar es cananea. Tamar es una mujer de Canaán. ¿Y quién era Canaán? Una ciudad y un pueblo pagano. El paganismo, la idolatría estaba por todos lados. ¿Qué hace Tamar ahí? Por otra cosa acerca de eso, hermanos. Judá es un hijo de Jacob. Judá se apartó y se fue a vivir a Canaán. Y Judá se casó allá. Tuvo sus hijos. Tuvo 3 hijos. El primer hijo fue Er. Er se casó con Tamar. Pero Er era malvado. Dios le quitó la vida a Er. ¿Y sabe qué pasaba con la viuda? Se debía de casar con el hermano siguiente, el hermano menor. Y entonces Tamar se casó con Onán, el segundo hijo de Judá. Pero también Onán era malvado. Dios le quitó la vida. Y ahora el tercer hijo, pero era apenas un pequeño. Y Tamar debía de esperar hasta que creciera el siguiente hijo para poder unirse, casarse y tener descendencia de su primer marido, que fue Er. Pero los años pasaron, Tamar se le iba pasando el tiempo y creció no lo anoté, el hijo de Judá, y Judá no se lo daba por marido. Y un día, Judá salió a caminar y le avisaron a Tamar: Judá está allí. Y Tamar se vistió. ¿Saben de qué se vistió? ¿Ah? De ramera. Nada más un hermano tiene Biblia en esta iglesia, ¿no? Se vistió de ramera Tamar y se encontró con Judá. Y Judá se llegó a ella y tuvo un hijo. Y la historia continúa. Pues esta Tamar entra en la genealogía. ¿Qué le muestra a usted eso? ¿Qué le dice a usted eso? Que el evangelio es inclusivo. Que el evangelio no destituye al más grande pecador. Que el evangelio muestra la gracia del Mesías, del Redentor. Y la otra persona, hermanos, está en el versículo, también versículo 5. ¿Vas conmigo al versículo 5? ¿Qué dice al inicio, la primera frase? Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y quién fue Rahab? ¿Conoce usted la historia de Rahab? Pues, ¿a qué se dedicaba Rahab? También era prostituta. Dios mandó espías cuando iba a destruir a Jericó, ¿se acuerda? Y Josué mandó espías. Y los espías corrían peligro. Entonces Rahab los escondió en su casa, los escondió en el terrado. Y salieron y los hombres y dijeron: oye, Rahab, tú escondes a alguien. Alguien ha llegado a tu casa, muéstranos. Y Rahab dice: no, estos ciertamente sí vinieron, pero antes que se cerrase la puerta de la ciudad, se fueron. Seguidle, seguidle. Y dice la Biblia que los que buscaban a estos espías salieron de la ciudad y fueron a perseguirlo. ¿Y saben qué hizo Rahab con los espías? Los bajó. ¿Mandé? Exactamente, los bajó y con una tela lo bajó por el muro y les dijo: vayan, escóndanse 3 días hasta que regresen aquellos que fueron a perseguirlos a ustedes. Pero antes que se fueran, Rahab les dijo: como yo les escondí, como yo los protegí,
cuando Dios destruya esta ciudad, porque todos tiemblan por lo que Dios está haciendo, cuando Dios destruya esta ciudad, tengan misericordia Dios de mí y de mi familia. ¿Y qué hizo Rahab? Mandó a buscar a todos a sus hermanos, a su papá, y los escondió. Y llegó el día en que Dios destruyó a Jericó. ¿Y qué pasó con la casa de Rahab? Quedó intacta. Rahab, una prostituta. Y aparece en la genealogía de Jesús. ¿Qué muestra entonces el Evangelio de Mateo? Que el Evangelio, que Cristo Jesús es inclusivo, mis amados. Y muestra que Jesús vino a redimir a los pecadores. Bien, en el mismo pasaje, mis amados, del capítulo 1, versículo 5, después de que dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró, ¿quién? De Ruth a Obed. ¿Y quién era Ruth? Una moabita. ¿Y cómo era Moab? Una ciudad pagana. Pero la gracia de Dios, Dios permite que Ruth entre. Y ahora aparece en la genealogía. Mis amados, la obra de Dios, mis amados, en la historia no está limitada a ciertas personas. La obra de Dios a través de la historia, la gracia de Dios a través de la historia no está limitada a ciertas personas con cierta categoría y con cierto tipo de vida. Dios vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, y Dios lo ha hecho con Rahab, Dios lo ha hecho con Tamar y Dios lo ha hecho con Ruth. Y ahora en el Evangelio se presenta porque Pablo dice que Jesús vino a quitar la pared intermedia de separación y ha hecho de todos un solo pueblo. Eso nos muestra, mis amados, la genealogía y el Evangelio que encontramos en Mateo. Así que, mis amados, esta es la enseñanza que encontramos. En segundo lugar, mis amados, la vida del rey. La vida del rey, la naturaleza, nos muestra la naturaleza divina humana del Rey Jesús. Y ahora está basado el versículo 18 al 25. Lo que nos va a decir esta parte, mis amados, es que Mateo, ¿qué le va a decir Mateo a los judíos? Mateo está escribiendo el mensaje a los judíos. Los judíos van a leer el Evangelio y van a decir, en verdad Jesús es el Mesías prometido. Aquí está la genealogía, la descendencia. Pero también Mateo les dice, miran, el Mesías llegó así. El cumplimiento se dio así. Y entonces Mateo presenta a Jesús, que Jesús el Mesías prometido es de naturaleza divina humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, mis amados, los judíos deben saber esto, que la profecía se cumplió y llegó en Jesús, y que Jesús es el Rey prometido y que es Dios verdadero y verdadero hombre. Versículo 18, ¿qué dice el 18? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Déjeme leer. ¿Sabe cómo termina diciendo la NBI? Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Así que, mis amados, encontramos, y dice la TLA, estaba embarazada, dice, del Espíritu Santo, dice la TLA. Entonces, hermanos, en primer lugar, de este punto, el inciso A, la naturaleza humana de Jesús. ¿Dónde está la naturaleza humana aquí? Pues María fue concebida del Espíritu Santo. El Mesías nació del vientre
creció, se desarrolló y nació de una mujer. Jesús adoptó la naturaleza humana. Se hizo como nosotros. Se hizo como usted y yo. Así que Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano. Pero en verdad, hermanos, es el Hijo de Dios. Pero en verdad Él es Dios. Nació como hombre, pero sin pecado, dice Hebreos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Era totalmente hombre, totalmente humano. En otra ocasión me acuerdo que ya presenté, Él tuvo sed. Él lloró. Él tuvo hambre. Como hombre, como ser humano, tuvo todas las limitaciones físicas o las necesidades, pero no pecó. Entonces, mis amados, Mateo presenta que Jesús, el Mesías prometido, sí llegó y dice que llegó por medio de María, entonces es verdadero hombre, ¿sí? Pero Mateo va a decir ahora, en segundo lugar, que es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo está diciendo, es verdadero hombre, es verdadero Dios. Ese es el Mesías que ha llegado. Y en tanto los judíos están recibiendo el mensaje, están entendiendo el mensaje. Los judíos deben estar creyendo, Dios ha cumplido sus promesas. Jesús es el Mesías prometido, es el rey, ¿no? El linaje de David. En tercer lugar, la tercera enseñanza, mis amados, es el propósito por el cual Dios o Jesucristo tuvo las dos naturalezas. ¿Para qué? Versículo 21, ¿estás conmigo? ¿Qué dice el 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Esa es la razón por la cual se hizo hombre verdadero y Dios verdadero, para salvar. ¿Por qué el Mesías se hizo hombre siendo Dios? ¿Por qué? Para salvar. ¿Y saben qué salvación esperaban los judíos? Sí, los judíos esperaban ser salvos, ser salvados, pero ¿saben de qué? No de sus pecados. Ellos querían ser salvados del dominio romano. ¿Mande? De la opresión romana. Ellos ya no querían pertenecer a los romanos, ya querían ser libres, querían tener su propia libertad, tener su propio gobierno, ser autónomos, ya no pagar impuestos a los romanos, ¿no? Y no cumplir con las leyes romanas. Pero sí, el Mesías vino a salvar, pero no de esa circunstancia. El Mesías vino a salvar. ¿Qué dice el versículo? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que, mis amados, el pueblo esperaba un verdadero Mesías, un verdadero rey como David. ¿Cómo fue David? Dios no le permitió construir el templo a David porque fue un rey que derramó mucha sangre, un rey guerrero, un rey que no se intimidaba por nada, un rey que enfrentó a los grandes hombres y a los grandes reyes también en aquel tiempo. David. Y esperaban a alguien semejante que los viniera a librar de esa opresión. Pero hay una opresión más grande que esa opresión que ellos tenían. La opresión del pecado. Hay una opresión, mis amados. Si alguien está pasando alguna opresión como la que tenían los judíos de parte de los romanos, bueno, si están en Cristo, algún día serán libres. Pero el pecado los mantiene esclavizados aquí
y separado de Dios por la eternidad. Y Jesús, el verdadero Mesías, el verdadero Rey, vino a librar a la humanidad del pecado. Del pecado. Y los judíos estaban en pecado, pero no solamente los judíos, sino toda la humanidad. Cuando Dios le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones, la salvación tendría que llegar a todas las naciones por medio del Mesías, porque todas las naciones necesitaban al Salvador, y por eso tú y yo hemos sido salvados. Por eso tú y yo ya gozamos de esa libertad, espero que todos. Y si no tienes esa libertad, si no has salido de la opresión del pecado, ¿qué esperas? Él vino a salvar a su pueblo de su pecado. Así que, mis amados, te pregunto en este momento, ¿crees que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y es tu Señor ahora? ¿Es tu Salvador? El Mesías prometido, quien Mateo dice que llegó por medio de una mujer, pero por obra del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿crees tú en el Mesías? ¿Y qué representa eso en tu vida? ¿O quiere nada más conocer la historia? Ah, sí, qué bueno que Mateo se ocupó en demostrar que Jesús ese era el Mesías y lo comprobó genealógicamente. Pero eso, ¿qué te dice a ti? ¿Qué tanto impacta tu vida? Porque Jesús vino para salvar al hombre de sus pecados. ¿Tiene un impacto en tu vida? ¿Él es rey? ¿Crees que Jesús, el Mesías, Él es rey? Pero pregunto, ¿gobierna tu vida? ¿Dirige tu vida? ¿Está sometido tu vida a su gobierno, a su reinado? Dice que vino a salvar. Pregunto, ¿es tu Salvador? El Evangelio no es solamente para que sepamos y conozcamos la historia, sino para que nosotros tengamos una relación personal con el Mesías prometido, con Jesús, el Rey verdadero, el Rey de Israel. Amados, que el Señor sea tu Salvador y te ayude a crecer en esa relación con Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento de alabanza, es un momento de que a través de nuestro canto también llegue nuestra adoración hacia nuestro Dios. Y también le invito para que pueda usted buscar en sus himnarios el himno número 600, firmes y adelante, huestes de la fe. Así que digamos todos juntos que pues sin temor alguno Jesús nos ve. Así que cantemos el himno número 600. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre
de nuestro adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, hermanos, sigamos alabando a nuestro buen Dios, a nuestro bendito Jesús, a ese bendito Jesús que es nuestro momento de amor, nuestro motivo de alegría y también nuestro gozo en el corazón. Así que cantemos todos juntos, bendito Jesús. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad.
bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Decimos nuevamente. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Y bien, hermanos, por ser nuestro bendito Jesús, vamos a seguir alabando y glorificando por lo grande que es. Así que digamos todos juntos, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está en luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Alza la gloria por siempre.